Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a explorar de manera muy sucinta, muy breve, eh, la placa Raspberry Pi Pico, que contiene un microcontrolador diseñado y fabricado por la Fundación Raspberry Pi. El microcontrolador se ha vuelto bastante popular últimamente por las características que les vamos a analizar el día de hoy en este video. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para empezar a investigar y a empezar a conocer esta placa? Lo primero que podemos hacer es simplemente entrar a Google y escribir Raspberry Pi Pico, el nombre de la placa, y después de esto ingresar al primer link que se nos aparece, que pertenece al dominio de la Fundación Raspberry Pi, raspberrypi.org. Acá tenemos esta landing page de la placa Raspberry Pi Pico. Y podemos ver las características, ¿sí? Y lo más importante es que esta placa, ¿no? La placa se llama Raspberry Pi Pico, pero el cerebro, o la parte más importante de esta placa, es un microcontrolador con este nombre, que es el RP2040. El microcontrolador RP2040, un microcontrolador con un núcleo ARM Cortex M0 más. Y esta es la arquitectura del núcleo del microcontrolador en sí, que está dentro del paquetado. Y este microcontrolador tiene algunas características muy interesantes que se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, que contiene las funcionalidades más típicas de un microcontrolador, en este rango de precios y este rango de consumo de energía, pero también cuenta con características pero muy especiales que han sido especialmente diseñadas para aplicaciones de tipo maker o aplicaciones un poco más flexibles. Entonces, esta es la landing page de acá, Raspberry Pi Pico. Tenemos aquí bastante información, tenemos documentación. Lo que vamos a hacer es analizar un poquito las características de la placa y del microcontrolador. Entonces, son las especificaciones técnicas de la placa Raspberry Pi Pico. ¿Sí? Aquí podemos ver el, el, el ¿cómo se puede decir? Una visualización. ¿Sí? Acá también tenemos una placa Raspberry Pi Pico. Ustedes pueden ver. Esta es la placa que ahorita está conectada en un protoboard. Exactamente la misma. Ver en la página web. ¿Cuáles son las especificaciones de esta? En primer lugar, tiene un tamaño de 21 milímetros por 51 milímetros. Bastante pequeña. Um, el ancho, ¿sí?, de la placa permite que nosotros podamos conectar, como ustedes pueden verlo acá, conectarlo en un protoboard directamente. Está bastante útil. Um, Otra característica, obviamente, es que tiene el microcontrolador RP2040 incorporado, diseñado por Raspberry Pi. Okay, ¿sí? ¿Cuáles son las características más importantes de ese microcontrolador? En primer lugar, tiene un Cortex ARM Cortex M0, ¿sí?, de doble núcleo, es decir, son dos núcleos Cortex M0 dentro, que están trabajando. En este caso dice hasta 133 MHz. Lo cual es bastante, como que no es tan cierto porque se puede hacer un overclock a este núcleo y hacerlo correr hasta 400 MHz. Es muy interesante esto. Se puede incrementar esta frecuencia porque el microcontrolador cuenta con un PLL interno, en el cual podemos especificar frecuencias estables hasta 400 MHz, ¿no? Obviamente estas frecuencias solamente van a ser útiles para ciertos tipos de aplicaciones, porque ya más de 100 MHz más que suficiente para aplicaciones de control de sensores, actuadores, robótica y ese tipo. Por defecto no está bloqueado a 133 MHz, al menos las placas que yo he probado, toditas están funcionando a 125 MHz, lo cual es interesante tomar nota porque vamos a hacer algunos cálculos, por ejemplo, para señales de PWM, vamos a necesitar esa frecuencia base, ¿no? Luego, otra característica súper importante es que tenemos 264 kilobytes de memoria RAM. Y esto es memoria RAM, no es memoria ROM, ¿no? Recuerden que en un microcontrolador, usualmente la arquitectura del microcontrolador es una arquitectura de tipo Harvard, ¿sí?, en el cual tenemos separadas la memoria de datos
¿sí? Donde vamos a almacenar variables, objetos, nuestros arrays y cosas así. La memoria de programa, donde vamos a almacenar las instrucciones que se van a ejecutar en el microcontrolador. Entonces, en este caso, los microcontroladores, como son dispositivos embebidos de bajo consumo y bajo costo, se caracterizan por tener limitaciones en espacio de memoria, ¿sí? Solamente para una comparación, la placa, bueno, el microcontrolador que está presente en la placa Arduino Uno, que son los más populares, tiene 2 kilobytes de RAM, solo 2 kilobytes de RAM. Pero si lo queremos comparar con otras placas que ya tienen, que usan la arquitectura ARM Cortex-M, por ejemplo, podemos ver el Arduino Due, ¿no? Que es una placa que utiliza un Cortex M3, una placa Cortex M3. Podemos ver en las especificaciones que contamos con 96 kilobytes. Entonces, y si vamos a comparar otra placa bastante popular en ARM, que es la Bluepill, 2, que utiliza este microcontrolador, que es el STM32F113C8. Esta placa, como pueden ver acá, tiene 20 kilobytes de RAM. Una Cortex M3 que trabaja en... Entonces pueden ver que 264 kilobytes es un número que usualmente no vemos en este tipo de placas y microcontroladores tan, se podría decir, básicos, ¿no? Usualmente esta cantidad de memoria RAM la encontramos en microcontroladores de gama alta, se podría decir, Cortex M4, M7, de ese rango. Luego, aparte de la memoria RAM, esta memoria RAM es interna, es decir, se encuentra dentro del chip, dentro del RP2040, pero de forma externa tenemos 2 megabytes, son 2 megabytes de flash QSP. Una característica también de este microcontrolador es que no tiene memoria ROM, es memoria de programa. Bueno, no es ROM porque se puede reprogramar, pero memoria de programa o memoria flash interna, sino es externa. Aquí, esta placa de acá, bueno, este empaquetado de acá es la memoria flash. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, como con Arduino Due, el Arduino Due tiene 512 kilobytes, ¿no? Son es un cuarto de lo que tiene la Raspberry Pi Pico, pero es flash interna. Flash interna, eso está dentro del empaquetado del micro. Y el Bluepill tiene 64 kilobytes. Pueden ver, en cuestión de flash y RAM, la Raspberry Pi Pico tiene una ventaja bastante grande en comparación con otras placas de desarrollo similares. Bueno, tenemos disponibles 26 pines GPIO, ¿sí? Incluyendo dentro de estos 26 pines 3 entradas analógicas, ¿no? Este microcontrolador cuenta con un conversor analógico digital que está multiplexado. Si no me equivoco, son 4 o 5 entradas, pero son 3 a las cuales podemos acceder de forma externa. Una de las entradas está conectada a un motor del voltaje de entrada del sistema y otro a un sensor de temperatura. Solo podemos usar 3 de forma externa. Después tenemos por hardware, implementados en hardware, dos módulos UART, 2 módulos SPI, 2 módulos I2C y obviamente dentro de estos pines, de estos 26 pines, tenemos 16 canales de modulación por ancho de pulso, ¿no? Los canales de modulación por ancho de pulso o PWM son bastante útiles para el control de motores, servomotores, generación de audio y cosas del estilo. No contamos con salidas analógicas, es decir, con DACs, pero los PWM son módulos bastante poderosos con los cuales podemos de alguna manera emular salidas analógicas. Después tenemos también un puerto USB, ¿sí? 1.1, o sea, no es nada súper veloz porque es un microcontrolador, no necesita velocidades de transferencia muy altas. Y lo importante de este controlador USB es que tenemos capacidades de hosts y de device. Y podemos emular un dispositivo USB, por ejemplo, un teclado o un mouse, la placa, o podemos conectarnos como hosts. Es decir, podemos conectar un teclado o un mouse a esta placa para usarlo, ¿no? Para hacer la interfaz. Tal vez, por ejemplo, podemos conectar un joystick o algún dispositivo de ese tipo
para poder simular o emular una, un dispositivo de videojuegos o algo así, ¿no? Luego tenemos 8, estas PIO o Programmable Input Output son módulos especiales exclusivos de este microcontrolador que han sido diseñados por la Fundación Raspberry Pi. Estos PIO no los pueden encontrar en ningún otro microcontrolador de ninguna otra marca. Son máquinas de estado para ejecución y implementación de periféricos personalizados, ¿no? Esta es una de las características más interesantes de este monitor, los PIO, que están generando un interés muy, pero muy amplio, digamos, ¿no? Porque básicamente podemos implementar periféricos totalmente independientes de la ejecución del núcleo tal, ¿no? de nuestro Cortex M0. Entonces eso brinda ya posibilidades bastante amplias para implementar aplicaciones muy complejas. Obviamente estos módulos están bastante limitados, ¿sí? Pero tienen un potencial increíble. Perfecto, entonces estas son algunas de las características del microcontrolador. Luego vamos a explorar más específicamente cuando ya vaya cada uno de la programación. Pero en la placa también tenemos un regulador de tensión que soporta tensiones desde 1.8 voltios hasta 0.5 voltios de continua. ¿Qué es lo interesante de esto? Que como soportamos, es un regulador de tipo buck boosts, es decir, que convierte tantos tensiones mayores y menores a la tensión de referencia. En este caso, el microcontrolador trabaja a 3.3 voltios, pero nuestro regulador incorporado en la placa y puede convertir cualquier tensión desde 1.8 hasta 5.5 voltios a esos 3.3 voltios que necesita el microcontrolador para no dañarse. Lo interesante es que con 1.8 voltios, es decir, que si ingresamos una tensión de 1.8 o 2 voltios, el regulador va a elevar esa tensión a 3.3 voltios. Pero si ingresamos una tensión mayor a 3.3, como por ejemplo 4, 3.7 o 5 voltios, ese regulador va a reducir, ¿no?, a 3.3. Este rango nos da un abanico de distintas formas de poder alimentar nuestro proyecto. Entre ellas, las baterías de litio, ¿no? Las baterías de litio que podemos encontrar en el mercado usualmente trabajan a una tensión nominal de 3.7 voltios, ¿sí? Cuando están cargadas al 100%, usualmente la tensión de una batería de litio es de 4.2 voltios y cuando se están descargando, la tensión que es segura para la descarga es de 3 voltios. Entonces podemos conectar tranquilamente a la entrada de la placa una batería de litio. Obviamente esto no cuenta con un cargador, esta placa, la Raspberry Pi Pico, no cuenta con un circuito cargador, pero podemos conectar una batería de litio sin temor a dañar nuestro que es muy interesante y muy bueno. La temperatura son temperaturas bastante comunes en microcontroladores. Otra característica de esta placa es que tiene los pines, ¿sí? Ustedes pueden ver, tienen una característica de tener el cobre, ¿sí?, puesto hasta los bordes, de tal forma que nosotros podríamos soldar esta placa como un módulo SMD, porque no tiene ningún componente en la parte de abajo, ¿sí?, en la parte de atrás que se ve. Nos podemos integrarlo directamente a un diseño en una placa impresa y soldarlo como un componente SM. O también podemos incorporar pines para conectar un protoboard, que es lo que yo hice, para poder hacer experimentos. También cuenta con distintos tipos de modos de bajo consumo para poder, digamos, dormir al microcontrolador y que no consuma tanta corriente y poder hacer aplicaciones móviles, aplicaciones que se basen en qué sé yo. También tenemos dentro del chip, es decir, del microcontrolador, distintos señales de clock y osciladores internos. También hay una conexión a un oscilador externo para hacer aplicaciones con temporización precisa. Como les decía, tenemos también acceso a un sensor de temperatura dentro del chip. Y otra cosa interesante es que dentro del
la especificación del núcleo ARM Cortex M0. Cortex M0 por diseño no cuenta con una unidad de cálculo de números de punto flotante. Es decir, que todos los cálculos dentro de la unidad lógica aritmética de un microcontrolador con Cortex M0 solo se implementan instrucciones con aritmética entera, ¿no? De números enteras. Aplicación, suma, resta de un número. Pero no así de números de punto flotante o números de... Entonces los ingenieros de Raspberry Pi han implementado librerías que están incorporadas en una memoria ROM. Esa sí es ROM, que no se puede borrar, solo se puede leer dentro del chip, a la cual no podemos acceder, digamos, para escribir cosas. Con rutinas aceleradas, ¿no? Optimizadas para este núcleo, para trabajo con números de punto. Entonces, esto es interesante, para no tener que nosotros preocuparnos por la optimización de esas operaciones. Entonces, eso se puede acceder de forma. Y aquí hay una característica interesante que es esta de drag and drop programming, ¿sí? Que es una especificación que se está volviendo popular y ahora obviamente se va a volver más popular por el uso en placa, que emula un dispositivo de almacenamiento masivo sobre USB, es decir, lo podemos ver como un pendrive o como flash memory cuando conectamos la Raspberry Pi. Y para programar, para grabar nuestro programa, solo tenemos que arrastrar un archivo a ese dispositivo de almacenamiento. En pocas palabras, no vamos a necesitar instalar un bootloader. Bueno, el bootloader ya viene grabado en esta memoria ROM que les decía, para poder realizar esta programación. No vamos a necesitar necesariamente, o no vamos a necesitar obligatoriamente un chip programador para poder grabar nuestros, lo cual es muy útil. ¿Sí? El caso de Arduino, por ejemplo, las placas Arduino usualmente cuentan con un bootloader por el puerto serial, ¿no? Que reconoce el Arduino ID y hace la grabación o la programación de nuestro programa, ¿no? Del software que queremos grabar al micro mediante ese puerto serial. En cambio, en la Raspberry Pi Pico vamos a hacerlo arrastrando y soltando un archivo a un pendrive, ¿no? que es bastante conveniente. Y bueno, ese es un pequeño pantallazo de las especificaciones. Más adelante vamos a estar programando esta placa usando el SDK de Raspberry Pi Pico, el lenguaje C y C++. Entonces, hasta acá este video y vamos en el